Hace un par de horas nada más, Residente acaba de sacar una canción con Amal Murkus, espero estar diciéndolo bien, una artista palestina y todavía no escuché la canción, la voy a estar escuchando junto con ustedes, pero entiendo que está relacionada a lo que está sucediendo en Palestina en la actualidad. La canción se llama Bajo los escombros, es una live session y la vamos a estar escuchando y comentando juntos, así que si están listos, empezamos. Qué belleza de instrumento. No tengo ni idea de cómo se llama el instrumento. Es un instrumento claramente árabe. Los árabes, para los que no lo saben, a ver, voy a decir árabe en general, porque la cultura árabe está muy involucrada tanto con Palestina como con toda esa zona del mundo. Eh, los árabes tienen un sistema de tonalidades en la música en donde nosotros tenemos un sistema de 7 notas, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y sus respectivos subtonos en el medio, ¿sí? Si bemol, fa sostenido, etcétera, etcétera. Ahora, los árabes tienen un sistema de 26 semitonos y por eso es que la música árabe se escucha mucho más intrincada, si se quiere, que la música occidental, ¿sí? Porque tienen este sistema tonal de 26 semitonos que hacen que estos instrumentos tengan muchísimas cuerdas que tocan en un semitono distinto y que generan este tipo de sonido que es muy característico y que a mí particularmente me gusta muchísimo. Como estos arabescos en la voz. Un poquito de información acerca de Amal Murkus para aquellas personas que no la conocen. Es una cantante palestina que está muy ligada a la defensa de la no censura en el arte, ¿sí? De hecho, forma parte de una asociación que se encarga justamente em, de revelar aquellos actos de censura dentro de lo que es el mundo del arte, dentro de lo que es el mundo de la música, y en este momento está haciendo una campaña muy fuerte por los derechos de las personas en Palestina que están sufriendo en este momento de unas masacres brutales. Hay palabras que no puedo decir, ¿sí? Como la palabra que empieza con G y termina con idio, por ejemplo. Entonces no las voy a decir porque no quiero que me tiren abajo el video. Pero ya se me entendió. Vamos a continuar. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes. Uf, se me pone un poco la piel de gallina. Entiendo que es un tema delicado y ya lo aclaré en muchos videos porque cuando hice mi viaje para cubrir Eurovisión también se abrió la discusión acerca de este tema porque Eurovisión este año fue muy tocado por la participación de Israel en el festival y todo lo que eso conllevó, todo lo que eso acarrió y todos los debates que se abrieron en pos de esta situación. Creo que hay que dejar bien claro que la crítica y las opiniones negativas que se están teniendo en este momento con respecto a Israel no engloban al 100% de las personas ni que viven en Israel ni que son pertenecientes al judaísmo. O sea, me parece que a veces pasamos por unos procesos de blanco y negro. Todo es blanco o negro, no hay matices, no hay nada en el medio. Blanco o negro y listo. O me odias o me querés, o estás de acuerdo conmigo o estás en mi contra. Y no funciona así. No funciona así. La crítica claramente es, a ver, la situación bélica entre Palestina e Israel se remonta desde hace muchos, muchos años atrás. Sin embargo, lo que ocasionó la masividad en cuanto a la opinión se dio, no sé si fue el verano pasado, europeo, o sea, quiere decir nuestro invierno, hace un año más o menos,
cuando el grupo, no puedo decir los nombres de nadie porque me van a censurar el video, pero cuando un grupo de índole teísta palestino atacó un festival de música que se estaba sucediendo en Israel. Pero los bombardeos y todo lo que es el conflicto bélico en la franja de Gaza, y esto lo aclaro porque hay mucha gente, ay, es que no quiero decir estas cosas, pero al mismo tiempo necesito como que queden claros estos puntos de vista. Hay mucho activista de TikTok, ¿sí? ¿Y qué quiero decir cuando hablo de activista de TikTok? Hablo de aquellas personas que no tienen la más pálida idea, ni se toman el trabajo de googlear, porque es cuestión de googlear y uno encuentra toda la información, Internet tiene eso a día de hoy, ni se toman el trabajo de googlear desde cuándo viene este conflicto, de por qué se da este conflicto, y conflicto es una manera muy sutil de decirlo. Podría usar otra palabra, pero no la puedo usar en este momento. ¿De qué intereses políticos hay dentro de todo esto y de quién está sufriendo en este momento masacres brutales? Entonces, quiero que quede claro que todas las críticas negativas van hacia las personas que gobiernan y deciden que van a subyugar a un pueblo que claramente no tiene los mismos recursos ni económicos ni sociales, em, para que esto sea una guerra y no sea un genocidio, como está haciendo en este momento. No estoy involucrando en esto a todas las personas que viven en Israel, porque estoy segura de que hay gente que está en contra, como pasa con todos los países, ni estoy involucrando en esto a la gente que profesa la religión judía. Es algo importante a tener en cuenta. Cuando vengan en los comentarios a tacharme de ser parte del movimiento político del señor de bigote, yo les diga, mira esa parte del video para que te quede claro porque parece que no lo entendiste. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Perfecto. Y otra cosa importante, lo que haya pasado, lo que le haya pasado a un pueblo, que fue terrible, totalmente injustificable, y creo que todo el mundo lo repudiamos, no le da justificaciones a ese mismo pueblo para generar lo que está generando en cuanto a muertes y demás con el otro país. ¿Ok? Qué difícil hablar así. Pero bueno, YouTube es así. Jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente, cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por Hijos del coraje hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. El mar muerto es un mar que no tiene olas. ¿Sí? La densidad salínica que tiene es un mar plano, chato. La gente, de hecho, hay muchos videos de gente flotando en el mar muerto sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo justamente por eso. Entonces, aguantan hasta el final. Es un poco esa el mensaje. Residente se cargó al hombro muy fuerte el repudio hacia lo que está sucediendo en Palestina. Entonces tiene mucho sentido que esté haciendo esta colaboración con Amal Murkus porque trae al mundo occidental algo que si bien el mundo occidental está empezando a mirar y debería mirar bastante y poner un poco la voz en alto sobre lo que está sucediendo, sin embargo lo trae desde la música que siempre llega mucho más, siempre llega mucho más. por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los ¡Ay! Este tipo tiene la capacidad de hacerme levantar los pelos de los brazos todas las veces. Todas las veces. Y creo que funciona. Creo que a veces con música entran más las cosas. Funcionan, se entienden mejor. Cambia, si no sé si se dieron cuenta, pero cambia siguen siendo los mismos instrumentos, sin embargo, hace una fusión entre música claramente con ascendencias. Esperen que voy a acomodar la cámara, ahí está, tengo un toque. Con música que es muy propia de la música árabe, ¿sí?
en este caso más específicamente Palestina, y con sonidos mucho más latinoamericanos, sí, que nos recuerda mucho más al estilo de Residente. Esa fusión musical no está hecha por equivocación, tiene un mensaje clarísimo y es este mensaje de unión. Vamos a continuar. Escombros se reescribieron, las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. Ese lamento. جنب البحار تحت النار جوا الحصار بين الدمار. Perdón, estoy mirando el otro monitor básicamente porque quiero leer la letra y acá la tengo muy pequeña, pero dice algo similar. Desde el cielo y bajo el mar, dentro de... acá tengo que traducir y mi inglés ya saben que no es el mejor. Vamos a continuar para seguir escuchando un poquito más el mensaje. كنت الدار ¿Estás en casa? صرت حجار. Tú estás en casa, solo que se convirtió en ruinas. Uf, y decía que lo cante alguien que es de ahí, debe ser, o sea, es que no, es como, quiero interpolarlo a alguna situación, o sea, algo parecido que pueda pasar acá, que no hay nada ni remotamente parecido. Digo, independientemente de estar pasando por momentos complicados políticos y o económicos, nunca jamás vamos a saber lo que es lo que está viviendo la gente de Palestina. Nunca jamás, por suerte, nunca jamás. Pero al mismo tiempo que alguien de ahí lo transmita con su voz, con ese lamento hecho canción, uy Dios, uy Dios. Bueno, a mí me llegan mucho más así las cosas, siempre. يا شعبي لا تيأس No desesperen mi gente, صوتك tu voz es عالي fuerte. يا No بلادي lloren, لا mi tierra, تبكي دموعك tus lágrimas son غالي preciosas. يا غزة يا عزة O Gaza, يا بنت الموت. o Gaza, nuestras súplicas, hija de las olas, o hija de las ondas, bajo el fuego, sobre el mar. Esta imagen es tremenda igual. Esta imagen es tremenda. Todos estos nenes son nenes palestinos. Un poco leí antes de arrancar a hacer este video, porque estos videos son videos que siento que si bien uno puede dar su opinión y puede hablar de música, que para mí es como una cosa que voy descubriendo con el tiempo, es que la música... Lo descubrí un poco en Eurovisión también. El lema de Eurovisión es Unidos por la música. Y creo que la música logra algo que logra solamente, siento yo, que es el amor, ¿viste? Siento que la música logra una unión que no logra ninguna otra cosa. Entonces, hacer unión desde la música genera un impacto muchísimo más fuerte que quizás cualquier otra cosa que te puedan contar o te puedan mostrar. No sé bien por qué es. Creo que es un misterio lindo que prefiero no saber por qué es. Pero el hecho de que estén todos estos nenes acá y que esté cantando una artista palestina, o sea, no es alguien que nos está contando algo que pasa, sino que es alguien que es de ahí, genera un nivel de intensidad fuertísimo, que solo Residente puede lograr, realmente. كنت الدار صرت حجار يا غزة يا شعبي لا تيأس صوتك عالي يا بلادي لا تبكي دموعك غالي يا غزة يا عزة يا بنت الموج يا غزة يا شعبي لا تيأس صوتك طبعاً. عالي يا بلادي لا تبكي دموعك غالي يا غزة. Uf.
Sí, a todos los nenes mirando ahí, durísimo, durísimo, pero necesario. Qué necesario. Estos son, ya les digo, el mundo está viviendo momentos muy turbulentos, muy, muy, muy turbulentos. Digo, no es solamente Argentina, que es donde yo estoy, no es solamente España, que quizás ustedes me ven desde ahí, o desde México, o desde cualquier otro. Creo que el mundo está viviendo un proceso convulsivo tremendo y a veces en ese proceso convulsivo se termina perdiendo la empatía, se terminan perdiendo eh, los sentimientos que hacen que nos sintamos unidos y que generemos justamente esa empatía hacia los demás. Y me parece tan importante que los artistas nos traigan de vuelta. Creo que es lo que es el deber de los artistas. Traernos de vuelta, sí, conectarnos de esta manera. Impresionante. Como siempre que escucho a Residente, quedo muy tocada. Me encantó. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Y déjenme, por supuesto, con respeto, por favor, lo único que pido, porque intenté que este video fuera lo más respetuoso posible en cuanto a mis palabras, en cuanto a lo que decía y cómo lo decía. Entonces pido lo mismo en los comentarios. Pueden dejar sus opiniones y comentarios en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, los y las invito a suscribirse tocando el botoncito que está por acá abajo y la campanita de notificaciones porque YouTube no está avisando que estoy subiendo videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.